Todos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo camina por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía por todas sus intenciones, por todas las intenciones de sus seres amados. Oramos por el eterno descanso de Luis Fernando Sierra en su novenario, Hilda Carpio García en su 6º mes de fallecida, por las intenciones de la familia Salcedo Castro, Caucil Almanza, Torres Castelar, Rivera Mejía, Verdugo Fajardo. Oramos por la salud de Hilda Gómez y Valeria Molina, por la sanación de todas las personas infectadas en el mundo por el coronavirus, por nuestra protección contra esta epidemia, por el fin de esta epidemia, por Elsie Huelvas Hernández, Carmen Romero Mejía, Irma Wilche de Casanis, Celidet Márquez, Lía Catalina López, Livia Malmaceda, Alejandra González. Oramos también por las almas benditas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, antes de celebrar esta Eucaristía, pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, que en nuestra fragilidad nos has dado el remedio necesario, concédenos, te rogamos, que recibamos la alegría de su efecto reparador y lo manifestemos en una vida santa, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Se dijeron los impíos razonando equivocadamente: acechemos al justo, que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada, declara que conoce a Dios y se da el nombre de Hijo del Señor. Es un reproche para nuestras ideas
y solo verlo da grima. Lleva una vida distinta de los demás y su conducta es diferente. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. Declara dichoso el fin de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Así discurren y se engañan, porque los ciega su maldad. No conocen los secretos de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni valoran el galardón de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo librará el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a él. El Señor está cerca de los atribulados. Despiértame del sueño para oírte, y dame un corazón como el del niño, que yo como Samuel pueda decirte, Señor, tu siervo que te escucha, heme aquí. Háblame, Señor, si estoy durmiendo, que pueda yo servirte siempre fiel, que pueda en tu altar yo estar sirviendo y en tu templo vivir como Samuel. Despiértame del sueño para oírte y dame un corazón como el del niño, que yo como Samuel pueda decirte, Señor, tu siervo que te escucha, heme aquí. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía del... Después que sus parientes se marcharon a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías?
pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos acercándonos lentamente al fin de la Cuaresma. De hecho, este domingo es el último domingo de Cuaresma, porque de este domingo en 8 días ya es el Domingo de Ramos. Y la palabra en este tiempo final nos aumenta la tensión. Los textos tienen un sentido muy particular y toda la liturgia nos va llevando alrededor de una figura, la va perfilando, la va describiendo, nos va preparando, nos va dejando pistas en la palabra de toda la semana que viene, que es la última de Cuaresma, y esa figura es la figura de un justo, es decir, de un hombre de Dios, llamado por Dios, puesto por Dios delante de los hombres como testimonio de su acción en los hombres y también como testimonio de los hombres fieles a Dios. Claro, pues entendemos cuál es el objetivo, y es ir perfilando la figura del justo, del gran justo, Jesús, del siervo doliente, para llevarnos a el Santo Triduo, para llevarnos a la gran liturgia del Viernes Santo, para mostrarnos al Hijo de Dios que se ofrece por nosotros, aquel que, como dice la Escritura, no tenía pecado. Y por eso nos encontramos en este viernes con este texto del libro de la sabiduría, el capítulo 2, 1, y se salta del 12 al 22. Los 2 primeros capítulos de ese hermoso libro de la sabiduría, de la literatura sapiencial de Israel, están concentrados en esta comparación justos e impíos. El libro de la sabiduría pertenece a la gran literatura sapiencial de Israel, que bebió la sabiduría de los pueblos vecinos, pero que le dio su matiz particular. La sabiduría en los pueblos vecinos a Israel es esencialmente un humanismo, un llevar al hombre a ser más hombre y más humano.
En la sabiduría de Israel hablamos de un humanismo, pero ese humanismo es un humanismo devoto. Y el principio de la sabiduría, como sabemos bien, es el temor de Dios, y el temor de Dios se manifiesta en la piedad. Nosotros solemos decir que una persona piadosa es una persona que reza. No esencialmente todo el que reza es piadoso. Si nos vamos a la definición así simple de la piedad, que es uno de los dones del Espíritu Santo, lo podríamos definir como un trato amable con Dios, con los hombres y con sus criaturas. Un trato bondadoso y misericordioso. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, y el temor de Dios se traduce en la piedad, es decir, en un trato amable, misericordioso y amoroso con Dios, que es un trato reverente, y con los hombres, que es un trato respetuoso. Lo contrario a la piedad es la impiedad o la no piedad, que se traduce en la injusticia, que es el maltrato, el daño, el atentado contra toda vida humana. Y por eso en la palabra dice hoy: los impíos se dijeron razonando equivocadamente. Esos dos primeros capítulos del libro de la sabiduría presentan ese contraste entre el impío y el piadoso, o el impío y el justo. Cómo es de distintas sus vidas, tanto en vida como en muerte. Entonces, si es el libro de la sabiduría, si estamos hablando del impío y del justo, dice en la segunda frase de hoy: acechemos al justo, y tenemos ahí impío y justo, los dos extremos, uno antónimo de otro, uno opuesto a otro. Entonces, se trata de que el hombre sabio, si la sabiduría es el temor de Dios, el hombre sabio es el que teme a Dios. El que teme a Dios es un hombre justo. Entonces, principio de la sabiduría es la justicia personal y la práctica de la justicia. Entonces, en esta palabra de la primera lectura que acabamos de escuchar, podemos identificar, de acuerdo a lo anterior, tres voces o tres personajes. El que habla, que parece una especie de espectador viendo la escena, llamémoslo el autor del libro. Los impíos, que son aquellos que él escucha cuchicheando, conspirando, organizándose entre ellos para atacar. Y entonces el tercero, al justo, uno que narra y oye los impíos y los justos. ¿Y qué es lo que oye el autor del libro, que parece la voz, llamaríamos una voz en off, en el fondo? Describe, y no nos vamos a detener en eso, todo el cuchicheo de los impíos. Y ese cuchicheo de los impíos resulta de lo que dice esta frase: el justo nos resulta incómodo. Esa es la razón de su cuchicheo. ¿Y cuál es el objetivo del cuchicheo? Acabar con la vida del justo. Si seguimos más adelante, dice: lo condenaremos a muerte ignominiosa.
Acabar con la vida del justo, ¿por qué? Porque le resulta incómodo. ¿Y por qué es incómodo? Y entonces empieza la enumeración. Nos echa en cara nuestros pecados. Claro, es justo y tiene autoridad para echar en cara pecados. Nos reprende nuestra educación errada. Claro, es justo ante Dios y ante los hombres, y reprende el que no vive en sabiduría y temor de Dios. Es un reproche para nuestras ideas, obviamente es justo, y su propio modo de ser se convierte en una denuncia silenciosa contra las ideas de los impíos. Y solo verlo causa fastidio, da grima. Este justo, siguen diciendo los que cuchillean, lleva una vida distinta a los demás y su conducta es diferente a nosotros, razonan los impíos, nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. Y aquí encontramos la falta de sabiduría de los impíos en esta frase. Se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. Como estamos oponiendo la figura del justo sabio con la figura del impío no sabio, y si volvemos a decir que el piadoso o justo es el que teme a Dios, estamos hablando de injustos o impíos que no temen a Dios, porque consideran que sus obras no son impuras, porque ellos se dicen para sí, y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. Están en un estado de desconocimiento y de negación de su propia realidad. Y como sabiduría es igual a temor de Dios, entonces la afirmación se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras, es la afirmación de que no le tienen amor de Dios, no tienen temor de Dios, perdón. Declara dichoso el fin de los justos, dice que Dios es su Padre, y dicen los impíos, entonces vamos a hacer esto. Vamos a probar si sus palabras son verdaderas. Si es justo, Dios lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa porque dice que hay quien se ocupa de él. Razonan en sentido acertado, pero también razonan en sentido equivocado. Cuando digo que los evangelios y las primeras lecturas nos van llevando en esta tensión alrededor de la figura del justo para desembocar en Jesús crucificado, el justo de los justos, no un judío devoto que es justo, sino el justo de los justos, porque es el Hijo de Dios y Él no tiene pecado. Si nos vamos directamente a la oración del huerto en Getsemaní, o nos remitimos a las figuras del siervo doliente del profeta Isaías y a los sufrimientos de todos los profetas, vamos a comprobar una cosa en la que ellos se equivocan. Ellos dicen, si es justo, el Hijo de Dios lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Y en eso se equivocan, porque Dios, y el ejemplo es su Hijo, que le pidió que le quitara el padecimiento en Getsemaní, dice la Escritura, no perdonó ni a su propio Hijo. Es decir, dejó el desenlace de su vida, que ese desenlace llevara hasta el propio sufrimiento.
porque parte de lo que contiene el ser justo está garantizar la fidelidad personal, incluso a precio de la propia vida. Sí, claro, este Dios prometerá y dará su auxilio, pero la respuesta de Dios al justo que es fiel y teniendo como modelo a Jesús, es lo que dice el apóstol, una corona de la gloria o corona de gloria que no se marchita. El justo es probado hasta el final y como parte de su justicia está la muerte injusta en manos de los verdugos. Por eso digo que perfila la vida de Jesús. Y el justo, como es temeroso de Dios, echa de menos la propia satisfacción de su propia vida y hasta su propia vida, porque sigue diciendo la voz que interpreta, que los oye y los analiza. Así discurren y se engañan, y dice él, porque los ciega su maldad. Y dice 3 frases hermosas: no conocen los secretos de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni valoran el galardón de una vida intachable. Jesús en Getsemaní le dice al Padre: aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En toda su vida el justo tiene la tentación de retroceder, pero la fidelidad del justo, su compromiso con la piedad y el temor de Dios está fundamentada en estas 2 frases finales. ¿Qué busca el justo? El premio de la virtud y el galardón de una vida intachable. El premio de la virtud y el galardón de una vida intachable a precio de su propia vida. Porque lo que espera no es preservar la vida, sino la virtud y recibir el galardón de la vida intachable, como diría Pablo, la corona de gloria que no se marchita. El gozo del justo, su satisfacción y su realización no es la preservación de su propia vida, sino la virtud y la vida intachable. Por eso es justo. Incluso si a su alrededor las voces de los impíos les dicen: Dios te abandonó, el justo se mantiene firme hasta el final. Y por eso vuelvo y digo, perfilamos a Jesús. Eso es lo que yo podría decir y llamar una lección de liderazgo, una lección de quien está al frente, una lección del liderazgo desde Dios. Desde Dios el líder, porque defiende la causa de Dios, y si defiende la causa de Dios, defiende la causa de los hombres, va a recorrer el camino del que habla la palabra del libro de la sabiduría. Pero es no solo la vida del líder, sino la vida de todos nosotros, porque el justo es la llamada de todos. Esta es la descripción de nuestra vida, así como en grandes ideas, la oposición de los impíos contra el justo durante toda su vida hasta que logren quitarle la vida, la persecución de los injustos contra el justo hasta que logren llevarlo a su desesperación y renuncie. Pero la perseverancia y la firmeza del carácter del justo, que tiene en su horizonte ni siquiera su propia vida, sino el no encontrarse a sí mismo
frustrado ante Dios o el no decepcionar a Dios, o como dice la palabra, no ser considerado en vergüenza. Y en tiempos donde nuestra fe está sometida a situaciones difíciles, donde en medio de estas situaciones difíciles puede salir lo mejor y lo peor, aquí está un estilo de vida, una atención en la que se dirige la vida, un propósito en el que hay que enfocarse, elevándose de lo material a lo espiritual. Y por eso digo que para nosotros, los que creemos, este evento que vivimos, esta prueba de Dios, es lo mismo, más de lo mismo, porque es seguir combatiendo, solo que el combate se da en otra circunstancia, y los cristianos tenemos una inmensa capacidad de adaptación a la circunstancia, no por psicología, sino por dos razones. Primero, porque confiamos en Dios y nos adaptamos y aceptamos toda circunstancia porque creemos que Dios lo permite por algo y lleva el control y el ritmo de la historia. Nos adaptamos porque en todo obra Dios para el bien de los que ama, y no nos asusta nada porque en todo interviene para bien, incluso a través de o usando situaciones que nos hacen sufrir. Confiamos porque es para nuestro bien. Y la segunda es que tenemos el Espíritu Santo, que es una inmensa creatividad, que es la luz de Dios y que tiene métodos y modos para adaptarnos a las realidades nuevas. No estamos viviendo nada distinto a lo que es la vida. ¿Y qué es la vida de un creyente? Una lucha por la justicia para llegar sin avergonzarse o sin que lo avergüencen hasta el final, persiguiendo esas dos cosas que dice la palabra. ¿Qué es lo que perseguimos? No la salud, no tener comida, no tener trabajo, sino el premio de la virtud y el galardón de una vida intachable. Así que, ¿a qué vienen temores y preocupaciones? Los temores y las preocupaciones solo son reflejo de una cosa, que no estábamos caminando en la justicia, que no buscábamos el premio de la virtud, ni el galardón de una vida intachable, sino nuestro propio bienestar. Y como nos quitaron el bienestar, entonces estamos angustiados y desesperados, tratando de recuperarlo. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes
Sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Que estos sacrificios, Dios Todopoderoso, al purificarnos con su poderosa eficacia, nos hagan llegar más limpios al misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste que a nosotros pecadores nuestras privaciones voluntarias nos libraran del orgullo, nos sirvieran de acción de gracias y nos hicieran imitadores de tu bondad al entregarlas para alimento de los pobres. Por eso con todos los ángeles te glorificamos a una voz y proclamamos tu alabanza diciendo sin cesar: Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Luis Fernando Sierra, Hilda Carpio García, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos, almas benditas del purgatorio, que tuvieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros.
de todos los que celebramos en este lugar, de todos los que se unen en esta celebración por medio de esta red, de todos los enfermos, de todos los que tienen pánico y temor en este momento, de este pueblo nuestro, de nuestro país y de nuestro departamento, de las intenciones de la familia Salcedo Castro, Caucil Almanza, Torres Castelar, Rivera Mejía y Verdugo Fajardo, de Elsie Huelvas Hernández, Carmen Romero Mejía, Ilma Wilches de Casalis, Celide Márquez, Lía Catalina López, Livia Balmaceda, Alejandra González, Hilda Gómez y Valerie Molina. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los que fuimos invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Ahora vamos a hacer todos los que sintonizan la Eucaristía, nuestra comunión, esta oración de comunión espiritual.
Yo voy diciendo y ustedes van repitiendo en sus casas. Creo, Jesús mío, Creo, Jesús mío, que estás real que estás real y verdaderamente y verdaderamente en el cielo en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ahora sacramentalmente, ven al menos ven al menos espiritualmente a mi corazón. espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, Señor, no permitas no permitas que jamás que jamás me aparte de ti. me aparte de ti. Amén. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, ya que pasamos de lo antiguo a lo nuevo, que abandonemos la vieja situación de pecado y nos renovemos por la santidad de vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga y los guarde. Amén. Ilumine su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia. Amén. Vuelva a ustedes su semblante y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Os podéis ir en paz. Demos gracias al Señor. Una feliz y bendecida noche para todos.